Buenas noches, mi nombre es Jorge Martínez. Voy a hablar sobre carga viva y carga muerta. Bueno, la carga muerta está conformada por el peso propio de las estructuras, de los elementos pertenecientes a la construcción. Son aquellas cargas que no son causadas por la ocupación o el uso de estas edificaciones. Estas cargas están referidas con la letra D de DEAT, ya que la norma es NSR 10 de Colombia está copiada o está adaptada de la norma americana. Estas cargas muertas se conforman de las vigas, las viguetas, las losas, las columnas, las cubiertas, los cielorrazos, las escaleras, los muros, la ventanería y los accesorios. Eh, el peso por unidad de elemento se calcula de la siguiente manera. Hay pesos por unidad de volumen que se da en kilonewton sobre metro cuadrado. Esto puede ser de pronto para las vigas, para las columnas y para esos elementos tridimensionales que son esenciales en la construcción. El siguiente es un peso por unidad de área, que ya viene más al tema de pronto de muros, de losas y de elementos que pues generalmente tienen un espesor pequeño, pero una gran área. Luego de esto viene el peso por unidad de longitud, que para este caso sería de pronto también muros, barandas, entre otros. Eso se da en kilonewton por metro. Y el peso total, pues es la multiplicación de todos los, que se da en kilonewton. Bueno, el peso por unidad de volumen, ese se calcula multiplicando la densidad del material por el valor de aceleración de la gravedad. La densidad de los materiales de construcción más comunes se pueden obtener en la tabla B321 de la NSR 10 en unidades de kilogramo sobre metro cúbico. El peso por unidad de área, como lo explicaba ahorita, la norma colombiana NSR 10 tiene tablas que permiten calcular el peso por unidad de área. Digamos, en este caso, el cielo raso está en la tabla B341-1. El relleno de pisos está en la tabla B3412. Los pisos están en la tabla B3413 y las cubiertas en la tabla B3414. En algunos casos, el peso por unidad de área está determinado por el espesor. En este caso se debe multiplicar por el espesor el elemento en milímetros para obtener el peso en kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, el peso por unidad de longitud, el peso por unidad de longitud como particiones y fachadas se expresa en kilogramos sobre metro lineal horizontal. Ese se calcula multiplicando el peso por unidad de área y multiplicándolo por la altura del componente. El peso total, eh, eh, el peso total sería la sumatoria del peso por unidad de volumen, el peso por unidad de área y el peso por unidad de longitud de todos los elementos que componen la estructura. Ya entramos a ver lo que es cargas vivas. Estas cargas vivas son todas aquellas cargas por el uso y ocupación de las edificaciones, sin incluir las cargas ambientales como los vientos o los sismos. En los códigos de diseño usualmente se representan con la letra L, life, y se acompaña de un subíndice según se describa el tipo de la carga. LT para cubiertas, LE para emposamiento de agua y LG para granizo. Las unidades de fuerza también se dan por unidad de área, que es la más común, kilonewton sobre metro cuadrado,
por unidad de longitud, kilonewton sobre metro, y pues el peso puntual, kilonewton. Se presentan los tipos de carga viva. Estas cargas se representan en el sistema de piso, carga viva en cubiertas y azoteas. Esto es se tiene que generar una carga viva para los posibles mantenimientos que puedan llegar a tener las cubiertas. Carga viva en barandas y barreras, pues para soportar, eh, digamos, el peso o la fuerza que pueda ser efectuada sobre una baranda. En el caso de una vivienda unifamiliar, pues la baranda de pronto de un balcón. La carga viva de máquinas y efectos dinámicos, dependiendo para qué está construida la estructura, puede ser para almacenar maquinaria que esté en movimiento. Se tiene que garantizar una carga mínima para ese diseño. Y la carga por emposamiento de aguas y granizos, que eso se hace sobre todo en cubiertas y azoteas y terrazas, cuando no presentan unas pendientes pronunciadas y hay que contemplar carga vivas por emposamiento de agua y granizo. La carga viva en sistema de piso pueden ser de distinto tipo de uso establecido según la edificación. En la tabla B421-1 de la norma colombiana NSR 10 se pueden encontrar las cargas por unidad de área dependiendo de las zonas de la edificación. Entonces hay edificaciones que se diseñan, edificios para oficinas, edificios educativos, edificios para fábricas, comercio, residencias, estadios, teatros, y cada uno de ellos lleva una carga viva diferente, ya que se tienen que garantizar unos mínimos para el diseño de estas construcciones. Las cargas preestablecidas más comunes, que ya viene en la norma NSR 10, para este caso, los edificios residenciales, se presume una carga de 1,8 kilonewtons por metro cuadrado. Eh, Se asume que no siempre va a estar eh, como, como a tope de esta carga. Siempre hay unos márgenes, digamos, de tolerancia porque nunca se va a contemplar que vaya a estar llena la edificación en su totalidad. Edificios de oficinas es de 3 kilonewton sobre metro cuadrado. Eh, Esto obviamente tiene un poco más de carga sobre metro cuadrado, ya que pues se presume que estas edificaciones cuentan con un alto volumen de personas y de elementos que puedan componer esas cargas. Los estadios y coliseos, se tiene una carga de 5 kilómetros sobre metro cuadrado, ya que pues esto tiene que garantizar un poco más de resistencia, un poco más de firmeza para diseñar y para calcular esas estructuras, ya que los estadios y coliseos pues presentan un alto afluente de personas y de cargas. Y edificios de sitios de reunión como teatros, de pronto discotecas, y estos casos presentan una carga que es de 7 kilómetros sobre metro cuadrado. Para las cargas en barandas y barreras se establece en la norma NSR 10 en la tabla B422. Eh, Ahí se determinan los mínimos con los que se debe diseñar las estructuras, barreras. Y en este caso, como son barreras y son barandas, se determinan en kilómetros sobre el metro. Para la vivienda, como lo hablaba, vivienda unifamiliar, se presume una carga de 1 kilonewton sobre metro y en ocasiones se puede dejar hasta de 0,5 kilonewton sobre metro. Hasta el momento ya acabaremos ahí el tema de cargas vivas y cargas muertas. Gracias.